Sí, doctor. Ya, buenas noches, chicos. Vamos a empezar la exposición de síndrome nefrótico. Ya. Eh, ¿Me avisan si se ve las imágenes? Sí. Sí se ve, doctor. Ya, muy bien. Entonces, como se observa, el síndrome nefrótico, pues, la estructura afectada es el glomérulo, ¿no? La principal estructura o alteración va a ser, pues, a nivel eh, podocitario, ¿no? En este caso, en esta imagen se ve el podocito con sus piecitos que son los... Recording in progress. Y como observan acá, pues observa en este caso la membrana basal glomerular, ¿no? Formada por la misma membrana, sus células endoteliales y sus podocitos. Como esta estructura tiene un espacio, unas hendiduras, la cual pues no permite la salida de moléculas de mayor peso molecular, ¿no? En este caso, por ejemplo, la albúmina que normalmente no debería eliminarse, pues, por este tipo de hendidura. El quicocálix es el tejido sostén que le permite pues a estos podocitos o a estos pedicelos mantener la estructura, ¿no? Como se observa acá, todo lo de color eh, violeta, ¿no? Azul, le permite pues tener una estructura y un soporte a estos podocitos. Dentro de esta imagen, glomérulos o glomerulares, en la segunda imagen en la imagen B se ven pues los podocitos que son estos y con sus pedicelos uniendo pues las hendiduras. Y por último se ve pues un barrido electrónico de las penetras o hendiduras diafragmáticas. Como les mencionaba, la albúmina pues tiene un tamaño de 7.5 nanómetros y pueden pasar por estas hendiduras que tienen aproximadamente 40 nanómetros entre, en este caso, pie del pedicelo, ¿no? Estas hendiduras diafragmáticas. El glicocáliz que le da pues, les va a permitir, aparte del sostén, mantener pues esta carga electronegativa que permite pues repeler a estas proteínas de alto peso molecular. Como observamos en la imagen, tenemos más de 18 proteínas que permiten mantener la estructura y en este caso, la electronegatividad del podocito, ¿no? Tenemos pues varias estructuras, por ejemplo, la podocina, tenemos las nefrinas, las alfa-actinas, ¿no? Que permiten o están asociadas a varias patologías glomerulares. Tenemos el colágeno 4, en este caso tenemos la cadena alfa 3, alfa 4 y alfa 5 que están asociadas, pues, por ejemplo, a la enfermedad de Alport, ¿no? Luego tenemos los mecanismos por el cual se producen lesiones glomerulares, ¿no? Tenemos mediadas por anticuerpos, mediadas por células y mediadas por mecanismos metabólicos y vasculares, ¿no? Que tenemos la diabetes mellitus, tenemos las vasculitis, los anticuerpos tenemos el lupus, la nefritis lúpica y las celulares, pues tenemos las membranoproliferativas y tenemos las infecciosas. Como sabemos, la proteinúria es el principal marcador o indicador de lesión glomerular. No olviden que la alteración es a nivel del podocito. Se va a perder la negatividad y se va a ver alteración en la estructura de estos podocitos, ¿no? Alteración en sus proteínas, alteración en la membrana y en la estructura del podocito y la pérdida de la electronegatividad a través, pues, de diferentes alteraciones. Normalmente se filtran 180 litros de agua plasmática al día y se produce 1,5 litros de diuresis. La hematuria es otro indicador de lesión glomerular. Normalmente uno elimina en orinas proteínas de 150 miligramos al día y en niños 140 miligramos, pero por metro de superficie corporal. Acá tenemos algunos casos. Menciona acá una mujer de 30 años, asintomática, con presión normal, sin edemas, que en el examen de rutina se le encuentra leucocitos de 10 a 20 por campo, hematíes de 10 a 20 y cilindros granulosos. Y su creatinina está de valor normal. Entonces, acá teníamos probablemente ya un síndrome nefrítico, ¿no? Por las características de la hematuria y la presencia de cilindros granulosos, que es característico de la necrosis tubular aguda. La misma mujer, el edema, ya presente edema, un mes de evolución,
con disminución en la diuresis, la presión 120/80, ya hay edema marcado en miembros inferiores y cara, y en el examen de orina tiene leucocitos en valor normal, menos de 5, hematía normal, menos de 2 por campo, pero hay la presencia de cilindros granulosos, nuevamente parte del síndrome nefrótico, una creatina en 0,9 y una proteinuria de 3,6 gramos, ¿no? Más de 3,5 gramos. Evolución de los edemas, disminución de la diuresis, pero con ya presencia de, en este caso, hipertensión mal controlada 18-10, con edemas igualmente que en el caso anterior, con mayor presencia de leucocituria, hematuria más marcada de 100 a 200 por campo, cilindros granulosos y la presencia de cilindros hemáticos. Y la creatinina en 1,9 nuevamente, la presencia de una necrosis tubular aguda y un síndrome nefrítico. En el cuarto caso tenemos a una mujer de 30 años, igual, un mes de edemas, disminución del volumen urinario, la presión está normal, edema en cara y miembros inferiores, pero la diuresis está en 100 milímetros. En la primera unidad, en el tema de injuria renal aguda, la definición de diuresis de 100 mililitros en 12 horas se define como injuria renal aguda, aquí 3. En la orina hay leucocituria y hematuria y cilindros granulosos, parte de esta injuria renal aguda, y cilindro hemático, la creatinina en ascenso de 1,3 y a los 3 días duplica su valor a 2,9. Entonces estamos ante una injuria renal aguda y con hematuria y cilindros hemáticos característicos del síndrome nefrítico. Normalmente el paciente va a tener edemas, va a tener santelagmas, la orina con espumosa, la presencia de cilindros, en este caso lipídicos en la orina, cilindros hemáticos en el caso del síndrome nefrítico y otros cilindros granulosos en el caso de la necrosis tubular aguda. Edema palpebral, parte del síndrome nefrítico, y la hipertensión arterial que va acompañando al síndrome nefrítico. Tenemos una gama de manifestaciones glomerulares, ¿no? Síndrome nefrótico siempre le va a venir pues con un valor de proteinuria mayor de 3,5 gramos o la presencia de orina con 3 cruces de proteinuria. Puede o no acompañarse de hipovoluminemia, se puede acompañar o no de edemas y se puede acompañar o no de dislipidemia. Lo característico y lo principal es la proteinuria de 3,5 gramos. En el caso del síndrome nefrítico, la manifestación clínica principal o inicial es la hematuria glomerular, en este caso con hematíes dismórficos más del 80%. Puede acompañarse o no de cilindros hemáticos, puede acompañarse de uremia, se acompaña o no de hipertensión arterial y de proteinuria en rango no nefróticos. Y la definición de la rápidamente progresiva es una injuria renal aguda, pero de afectación glomerular, con resultados en la biopsia renal, con lesiones extracapilares en semilunas, fibróticas o celulares. Y tenemos las anomalías urinarias, en las cuales pues tenemos la acidosis tubular renal. Tenemos en el caso de la guía de Cadigo, ¿no? Las definiciones de día de proteinuria. En el caso de los niños no nos vamos a revisar tanto porque pues pediatría lo van a llevar o lo van a revisar. Y tenemos, que según Cadigo, menciona acá que la hematuria puede ser asintomática, puede evolucionar a una rápidamente progresiva o un síndrome nefrítico. Entonces, dentro de la hematuria glomerular asintomática, el paciente presenta hematuria dismórfica, proteinuria menor de 1 gramo. En el síndrome nefrítico, que son los casos más graves, hay la presencia de cilindros hemáticos. La proteinuria está entre 1 a 3 gramos, hay hipertensión, hay edema y hay un aumento progresivo de la creatinina en días a meses. Y la rápidamente progresiva se caracteriza por las lesiones presépticas. También es una injuria de rápido aumento de la creatinina en días a meses, la hematuria glomerular, cilindros hemáticos, la proteinuria, igual que el síndrome nefrítico, está en el rango de 1 a 3, pero se agregan síntomas sistémicos, por ejemplo, fiebre, ¿sí? Y la hipertensión y el edema es menos común, a diferencia del síndrome nefrítico, que es más marcado.
pérdida de peso, fiebre, cefalea, vómitos, pérdida de peso, malestar general, astenia, son características, ¿no?, en esta evolución rápidamente progresiva. Dentro de las causas del síndrome nefrótico tenemos las primarias y las secundarias. Dentro de las primarias tenemos todas las glomerulopatías primarias, ¿no? Por ejemplo, la de cambios mínimos en niños y en adultos también. La focal segmentaria, que es en adultos jóvenes hasta los 45 años. La membranosa, que es la más frecuente en el adulto mayor de 50 años. Y la membrana proliferativa, asociados a procesos infecciosos, como hepatitis C, VIH. Y tenemos la nefropatía por IgA, que es la más común en todas las etapas de la vida y en la de causa glomerular. Dentro de las secundarias de la cabeza, pues tenemos la diabetes mellitus, que sigue siendo la primera causa de enfermedad renal crónica, y en este caso el síndrome nefrótico secundario a la nefropatía diabética. Tenemos el lupus eritematoso sistémico, y tenemos infecciones y fármacos asociados a estas glomerulopatías secundarias. Como mencionaba, las causas de síndrome nefrítico pueden variar según la edad. En todas las etapas, si ustedes observan, la nefropatía por IgA está presente en todas las etapas de vida. Luego le siguen pues las enfermedades de membrana basal en menores de 15 años. Tenemos la nefropatía lúpica asociada al sexo femenino, y de 15 a 45 años también se mantiene en edad fértil la nefropatía lúpica después de la mesangial o IgA y de la membrana basal delgada. Tenemos la mesangial proliferativa, tenemos la rápidamente progresiva y las postinfecciosas, en este caso el streptococo o estafilococo. Y mayores de 40 años se agregan ya pues las vasculitis, en el caso del síndrome nefrítico, y las postinfecciosas. Dentro del síndrome nefrótico tenemos a la cabeza, la que tiene mayor proteinuria, es la de enfermedad de cambios mínimos. Entonces, si les preguntan cuál es la glomerulopatía primaria que mayor proteinuria produce o que tiene mayor rango de proteinuria, es la de cambios mínimos. Le sigue la focal y segmentaria, y por tercer punto le toca la membranosa. La nefropatía diabética también tiene su rango de proteinuria, y nos vamos al otro extremo, la que tiene la presencia de hematuria mayormente o más hematuria. Tenemos la enfermedad de la membrana basal glomerular, las vasculitis, que es más en los ancianos, no se olviden, no en jóvenes, y las post-estreptocócicas, las membranas proliferativas, y como observan acá, se encuentra el lupus eritematoso. El lupus eritematoso en ambos extremos puede producir tanto proteinuria en rango no nefrótico, proteinuria en rango no nefrótico y hematuria. Entonces puede presentar síndrome nefrítico como síndrome nefrótico. Y la nefropatía IgA, básicamente pues una proteinuria en rango no nefrótico, pero con marcada hematuria. Tenemos acá cuáles son las características de nefrótico y nefrítico. Pues la cambios mínimos generalmente es rango nefrótico, un 15% puede presentar rasgos nefríticos. La membranosa sí presenta más rangos nefróticos, pero sí puede presentar hematuria y cilindros, en este caso hemáticos. La focal y segmentaria tiene mayor grado de nefrítico, pero también mayor de nefrótico. Luego tenemos por acá las crescénticas, que son las proliferativas. Todas estas son las, en este caso, extracapilares o rápidamente progresivas, ¿no? Son mayoritariamente nefríticas, ¿no? Las crescénticas o pausiinmunes, las proliferativas agudas difusas, que son las posinfecciosas, netamente son nefríticas y pueden tener algo de rango nefrótico. Por eso pueden tener ambos extremos, pero mayoritariamente las extracapilares, como las crescénticas y las proliferativas o las mesangioproliferativas, su característica principal es el síndrome nefrítico. Esto ya lo han visto en la primera parte de la enfermedad renal crónica. Y acá menciona, acá digo, que la mayoría de las enfermedades renales requieren biopsia renal. Sin embargo, hay 8 enfermedades que no requieren biopsia. Por ejemplo, la membranosa, ¿no? En este caso, la glomerulonefritis membranosa, hacemos un dosaje de anticuerpos PLA2R. Si este sale positivo, tenemos una membranosa primaria y no necesitamos hacer una biopsia renal. Tenemos las vasculitis.
¿no? Adultos, ancianos que vienen por fiebre, pérdida de peso, con creatina elevada, con hemoptisis, les pedimos los ANCA-C y ANCA-P y salen positivos y no necesitamos biopsia renal. Tenemos la membrana basal glomerular, que también tiene la misma sintomatología, la enfermedad de Alport, la enfermedad de Fabry. Tenemos las focalitis segmentarias familiares con mutaciones genéticas, ¿sí? Y tenemos, en este caso, el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Mujer debutante con antecedentes de abortos, convulsiones, eritema malar, pérdida de cabello, fiebre, y salen su ANA, su C13-4 anti-DNA positivo, proteinuria, sedimento activo con hematuria, pues tenemos un lupus y no necesitamos biopsia renal. Entonces, ¿cuándo hacer la biopsia renal? Menciona acá cuando la biopsia es mayor beneficio o va a permitir un cambio en o adicionar un pronóstico o va a cambiar el tratamiento. Como observan el lupus, pues empíricamente lo tratamos. La membranosa también se trata, la vasculitis, todos con tratamiento con corticoides. Entonces, la biopsia solamente la realizaría si hubiera pues dudas o me beneficiaría en el tratamiento y adicionalmente el pronóstico, ¿no? Pero como observan en estas 8 enfermedades, se puede no realizar la biopsia renal. En el caso de los niños, pues tenemos el síndrome nefrítico córtico sensible o córtico resistente, ¿no? Pasadas las 12 semanas de corticoides, tanto en un adulto como en un niño, yo pensaría en realizar la biopsia renal. Y en un paciente con, en este caso, con glomerulonefritis estreptocócica, pero con complemento persistente por encima de las 8 semanas. Ahí podría yo realizar la biopsia renal. Después, en la postestreptocócica o en las postinfecciosas no se realiza biopsia renal, salvo que la función renal deteriore bruscamente o el complemento persista pasada pues las 8 semanas de evolución. Como observan, la biopsia renal se realizan 3 estudios: la microscopía electrónica, la microscopía óptica y la inmunofluorescencia. Menciona acá que idealmente se deben tomar de 8 a 10 muestras o glomérulos, idealmente, ¿no? Idealmente, ¿no? Se aceptan de 8 a 10. E idealmente, pues se pueden obtener más, ¿no? 20. A excepción de la membranosa, como observan acá, que solamente basta con un glomérulo para yo diagnosticar, en este caso, membranosa primaria o secundaria. Basta con un solo glomérulo. Entonces, la glomerulopatía en la cual se puede realizar con un solo glomérulo, el diagnóstico es la membranosa. Luego tenemos la inmunohistoquímica y la microscopía electrónica. Como observan acá, algunos datos de inmunohistoquímica pues mencionan ya el anticuerpo PLA2R, el THDS7A del dominio 7A, el DNA JB9, que es parte de la membranosa, que se podrían pedir en anticuerpos también en sangre, ¿no? Tanto el PLA2R y el THDS7A en un 10 al 15% y el PLA2R en un 70 a 80% en las primarias, ¿no? En este caso, la membranosa primaria. Luego, el tratamiento de la enfermedad glomerular, pues, siempre enfocado en esos 3 puntos, ¿no? La proteinuria, el edema y la hipertensión generales, ¿no? Restricción de sodio, como ustedes han revisado en la primera unidad, restricción de proteínas, bajar pérdida, bajar el peso, ¿no? Un IMC menor de 25, tener mayor actividad física, dejar de fumar y de tomar. Y en la parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues tenemos los YECA, los ARA y los ahorradores de potasio, los diuréticos de alta, y mencionan otras medidas generales como la anticoagulación, la inmunización y el manejo del riesgo cardiovascular. Siempre hay que tratar la enfermedad de base. Si yo tengo una hepatitis B, me va a dar una membranosa. Si tengo hepatitis C, me va a dar una, en este caso, membrana proliferativa. Si me da VIH, me va a dar una focal segmentaria. Si tengo un parásito, un estrangiloides, también me va a dar una membranosa. Por lo tanto, estas causas de membranosa y de focal secundaria, estos procesos infecciosos,
debo tratar la causa primaria. Si tengo hepatitis o tuberculosis, tengo que recibir mi tratamiento de base. Descartando todas estas patologías de hepatitis B, C, VIH, trato la glomerulopatía primaria con inmunosupresores. Como mencioné, todas las patologías glomerulares necesitan corticoides. Luego tenemos los inhibidores de la calcineurina, como la ciclosporina y el tacrolimus, el micofenolato hemofetilo. Tenemos los inhibidores de la rapamicina, como el everolimus y el sirolimus. Tenemos la ciclofosfamida. Tenemos los agentes depletores de las células B, CD20, como el rituximab. Y tenemos la plasmaféresis en el caso de la membrana basal glomerular o las vasculitis que necesiten o presenten hemorragia alveolar difusa, que es la hemoptisis, ¿no? Entonces, un paciente con hemoptisis y con creatinina elevada o con vasculitis necesita plasmaféresis, ¿no? Y tenemos la quimioprofilaxis. ¿En qué casos? En los pacientes que han recibido ciclofosfamida o han recibido rituximab, necesitamos mantenerlos 6 meses con trimestoprim sulfamethoxazol, por lo menos 6 meses que manifiesta la terapia de inducción, que es en la mayoría de patologías, ¿no? El lupus, 6 meses, la vasculitis, 6 meses. Tenemos los antihistamínicos y los gastroprotectores como el IVP y la ranitidina, ¿no? Para evitar, pues, las hemorragias por estrés o úlceras por estrés. Los bifosfonatos por el uso de corticoides asociadas a, en este caso, osteoporosis, y la protección gonadal. No se olviden que la ciclofosfamida es un medicamento quimioterápico y por lo tanto va a producir infertilidad y esterilidad tanto en mujeres como en hombres. Y es acumulativa su dosis. Entonces, todos los pacientes que reciban ciclofosfamida van a tener riesgo de presentar, pues, algún tipo de cáncer o, en este caso, esterilidad o infertilidad, según el caso. Entonces, como les mencionaba, siempre tratar las causas específicas. Y en el manejo de edemas, pues, se manifiesta con el diurético, en este caso de alza, furosemida, la dieta, mantener el sodio menor de 2 gramos. Se puede agregar furosemida con diuréticos diacídicos o ahorradores de potasio, monitorizando el sodio y el potasio, que son depletores de sodio y potasio, y Recording stopped. disculpen, ¿me escuchan ahí? Sí, doctor. En el manejo de la Recording in progress. En el manejo de la hipertensión y la proteinuria tenemos los YECAS y los ARAS. Como mencionaba, la proteinuria a rangos menores de 1 gramo, monitorizar el sodio y el potasio por los diuréticos que producen injuria renal aguda prerenal por hipovolemia, y la hipercalemia, usar pues diuréticos de ácido quelante de fósforo. En el caso de las hiperlipidemias, pues, usar las estatinas, que son las drogas de elección, no usar en menores de 8 años, como mencionaba la literatura. Recording stopped. Doctor, le digo, no está compartiendo, disculpe. Ya, a ver, un toquecito. Tiene razón. Ya está. Recording in progress. Ahí se observa. ¿Sí? ¿Se observa ahí? Como mencionaba, en el caso de la hiperlipidemia asociada al síndrome nefrítico, se usan las estatinas, ¿no? Restringir las carnes rojas, bajar de peso a un IMC menos de 25, evitar la nicotina, y usar las estatinas en el caso, pues, de personas mayores de 8 años. En niños menores de 8 está contraindicado. En el caso de anticoagulación profiláctica, tenemos varios escenarios, ¿no? Generalmente el tratamiento va de 6 a 12 meses, el INR para mantenerlo entre 2 a 3,
¿Y cuándo usar profilaxis? Por ejemplo, un paciente con albúmina menos de 2, con síndrome nefrótico, pero con una proteinuria mayor de 10 gramos, o que sea un obeso mórbido con un IMC más de 35, o que tenga insuficiencia cardíaca clase 3 o 4, o estadio 3 y 4, con la albúmina baja menor de 2 gramos, y en los pacientes que tengan cirugías ortopédicas, ¿no? Traumatológicas, ¿no? Fractura de rodilla, de fémur, que tengan albúmina menor de 2 y proteinuria en rango, en rango nefrótico mayor a 3,5, sería indicativo de iniciar profilaxis. ¿Con qué medicamento? Heparina sódica subcutánea o la heparina de bajo peso molecular, que es la enoxaparina. Entonces, si en el ECOE o en la simulación les viene un paciente con albúmina menor de 2, pongamos el caso que sea 1, 1,5, 1,8 y una proteinuria en rango mayor a 10 gramos, ustedes tienen que decir dentro del tratamiento la tromboprofilaxis, ¿no? En este caso anticoagulación, pero profiláctica, pueden decir heparina, heparina de bajo peso molecular. Las medidas que hemos mencionado, el sodio, menor de 2 gramos. Las proteínas, en el caso del síndrome nefrótico, se bajan a 1 gramo o a 0,8 gramos. No se da una dieta hipoproteica ni hiperproteica. Y en el caso de tener, en este caso, una diuresis o pérdidas más de 5 gramos en la orina de 24 horas, se adiciona pues 5 gramos adicionales. En lo que es kilocalorías, 35 kilocalorías. Muy bien. Voy a pasarles unas imágenes. Mm, ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos, del tema? ¿Alguna pregunta? Diego, ¿alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. Entonces, para ir finalizando ya la parte del síndrome nefrótico, en el caso del ecoide de nefrología, lo podría ver la situación de una glomerulopatía primaria, como le mencionaba a mis alumnos, ¿no? Entonces, vamos a ver si se ha entendido algo en lo que les he mencionado. Ya. Eh, Les presento el siguiente caso. A ver, es un paciente de 30 años de edad, presenta nuevamente edema generalizado, palidez, hipertensión y tiene una creatina de 2,6 y una proteinuria en un gramo. Hematuria dimórfica del 80%. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable, chicos? Síndrome nefrítico. Nefrítico. Ya, síndrome nefrítico. No se van a equivocar en el examen o en el ECOE. Ya no digan nuevamente proteinuria como problema de salud, no digan palidez, no digan edema, chicos. Ya entonces, la suma del edema, la palidez, la hipertensión, la creatina elevada, la proteinuria en rango no nefrótico y la hematuria dismórfica se llama síndrome nefrítico. Ese debe ser su problema de salud. No digan proteinuria, no digan edema, ya chicos, si no van a fallar en el ECOE. El segundo caso es un enfermo de 20 años de edad, acude al hospital por edema y malestar, se observa una presión arterial de 12,6, edema en pies, urea en 40, creatina en 1,4, elevación del colesterol triglicéridos y una proteinuria en 6,1 gramos. ¿Cuál sería el problema de salud principal? Síndrome nefrótico. Nefrótico. Ya, nuevamente, no digan nuevamente proteinuria,
No digan creatinina elevada, edema en pies, ¿sí? Ustedes digan de frente síndrome nefrótico en su problema de salud. Y su hipótesis sería síndrome nefrótico por tener 20 años. La primera hipótesis sería una focal segmentaria, una enfermedad de cambios mínimos. Entonces, tengan en cuenta sus hipótesis. El tercer caso, mujer de 33 años de edad, diagnosticada con linfoma de Hodgkin, presente edemas maleolares, proteinuria en 6.5 gramos e hipoluminemia. ¿Cuál sería el tipo de lesión glomerular más probable, chicos, en este caso? ¿Qué problema se lo identifican? Síndrome nefrótico. Correcto, entonces, nuevamente, igual que en el caso anterior. Problema de salud, síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico tienen varias causas. Cambios mínimos, membranosa, focal segmentaria, nefropatía lúpica, nefropatía diabética, vasculitis. En este caso, en un paciente con linfoma, ¿cuál sería la hipótesis? Cambios mínimos. Cambios mínimos. Muy bien. Seguimos con el siguiente caso. Tenemos a un varón de 65 años de edad, no se olviden la glomerulopatía por encima de los 50 años, le dan el dato, con nefropatía membranosa, por biopsia, en el momento de la biopsia presenta una creatina de 1, albúmina en 2, proteinuria de 8 gramos, en los 3 meses siguientes la creatinina de 1 subió a 2, la albúmina de 2 bajó a 1.9 y la proteinuria persiste por encima de 10 gramos. ¿Cuál de los siguientes le parece el tratamiento más adecuado en este caso? ¿Alguien que se indique el resultado de respuesta? ¿No lo escucho? La B, doctor. Mm, No se escucha muy bien. ¿Corticoides? La B. ¿Rituximab? Dijo No es la B. La B. venoso. Los La B. corticoides más la ciclofosfamida, ¿no? Los corticoides en el mes 1, 3 y 5 y la ciclofosfamida en los meses 2, 4 y 6, ambos 3 meses cada uno cumplen 6 meses. Ese es el esquema o la pauta de Ponticelli. ¿Cuándo darían YECA solamente o tratamiento conservador? Cuando la proteinuria estar en un rango, en este caso no nefrótico, ¿no? En este caso menos de 3.5 gramos. Como tiene una proteinuria mayor de 3.5, pues el tratamiento indicado son los corticoides más la tirogliflozamida, no solo el corticoide, chicos. Vamos con la última pregunta. Mujer